Bueno, pues comencem. Bueno, aquí estamos los supervivientes del día, después de tanta emoción, con el homenaje a Fernando. Bueno, yo primero voy a presentar esta aventura, que fue una aventura absoluta, que es Poetas del Crimen, le titulamos al principio, que es una recopilación, una antología de poemas escritos por escritores negros, policíacos, escritores criminales, ¿no? Como nosotros, los que estamos aquí, cada uno con sus características. Y la historia, como suele ocurrir, la idea nació en un bar, que es donde suelen ocurrir estas cosas, y Carlos Salem y yo dijimos, podíamos recopilar poemas de autores policíacos, ¿no? ¿Por qué? Porque había autores que sí que ya tenían obra poética destacada, pero luego había otros, y no señalo a nadie, que no se habían atrevido a sacar los poemas a la luz. ¿Por qué hicimos esto? Bueno, es muy sencillo. Primero porque Poe, que es el padre fundador de todo lo negro criminal, era un gran poeta y además padre del simbolismo. Porque luego Raymond Chandler había sido un poeta, había hecho poesía clara y pura y dura antes de crear a Marlowe, y la poética de Marlowe, de todas sus novelas, tienen que ver mucho con esa formación poética clásica. Había traducido a Virgilio, bueno, en fin. Y entonces empezamos a mirar y vimos que Nicholas Blake también era un gran poeta, además de escritor policíaco, que Vázquez Montalbán, que a fin de cuentas fue el que inauguró la renovación en plena transición, en el tardofranquismo, del género, ¿no? El que capitaneó de alguna manera esa nave, era poeta sobre todo de los 9 novísimos, y dijimos nosotros también. Entonces, pues Carlos y yo nos pusimos a hablar con autores, amigos, y a cazar, porque fue una caza, a cazar a todos aquellos que se atrevían a escribir poesía. Conseguimos una antología que ya estaba prácticamente hecha, acabada, cuando surge la guerra de Ucrania. Entonces, nosotros la idea, para que no hubiera líos, era que el Poetas del Crimen, los royalties, fueran a parar a una ONG tipo Reporteros Sin Fronteras, porque era la mejor manera de que tuviera alguna utilidad un libro colectivo como este. Pero estalló la guerra de la invasión de Ucrania por Rusia, y bueno, pues ya está. Estaba claro que había que funcionar. El editor, Gori, se embarcó a tope, habló con ACNUR, se implicó en el asunto, y de ahí nació el libro, a toda pastilla, como el que dice. Ya estaba prácticamente hecho, pero faltaba darle la orientación. Entonces hoy vamos a leer un poema cada uno, porque no estamos para muchos trotes después de la anterior sesión emocional, y si os parece, la antología, por los quienes no lo conocéis, pues Vázquez Montalbán, David Hall, Carlos Pérez Merinero, que era un poeta muy bueno antes de empezar a hacer guiones y a hacer psicópatas, que es el padre de los psicópatas en la novela negra, José Luis Muñoz, Carlos Salem. ¿Dónde está Gómez Escribano? Vamos, está aquí, así. Paco Gómez Escribano, Carlos Zanón, Lorenzo Silva, luego si quiere que se disculpe, Marta Sanz, Nieves Abarca, Víctor del Árbol, Juna Vicens, Pedro de Paz, Susana Hernández, David Llorente, que está aquí, Marcelo Luján, que está aquí, y Jordi Ledesma. Entonces ahí es todo lo que conseguimos. Yo creo que quedó un producto muy heterogéneo, pero bueno, yo siempre he pensado que los escritores, los novelistas, que hemos apostado por un género como el género criminal, el género policíaco, pues somos constructores de poemas también, ¿no? Se parece mucho la forma de escribir una novela policíaca, una novela negra, a un poema. Hay muchas fuerzas canónicas. Entonces, como ya vamos a empezar, si os parece, vamos a leeros uno cada uno, y bueno, y ya está, ¿no? Y luego nos iremos a llorar un poco, ¿vale? Entonces, ¿quién empieza? ¿Empiezas tú, Lorenzo? Lorenzo, cuando le dije que porque tú escribes poesía, y dices, sí, pero yo he traducido poemas de Raymond Chandler. Digo, bueno, pues ya está, ya la cosa funciona. Y entonces le insistí, y se dejó. Entonces él ha publicado, hay varios poemas suyos ahí que, bueno, es todo un hallazgo, por cierto, ¿eh? No sé, sois conscientes. Bueno, buenas noches. Gracias a todos.
menos a Mariano por Evidentemente. por haberme liado para esto. No voy a pedir disculpas porque lo que voy a hacer es imperdonable, es leer un poema mío. Todo empieza en la poesía. La frase no es mía, es de Raymond Chandler, ¿no? Bueno, voy a leer un poema, alguno tengo que elegir, de alguien lejano. Yo siempre cuando leo un poema mío, que lo hago muy pocas veces, digo que voy a leer el poema de un poeta muerto, porque hace mucho tiempo que no escribo poesía. Este se llama Océano de este río. Aprenderás en el regazo turbio del bosque que lo terrible de ser príncipe destronado no es el exilio, la soledad, la furia amenazante de los dragones. Comprenderás de pronto lo fútil de soñar interminablemente con el retorno, con derrocar a sangre y fuego al usurpador. Lo vano de hacer penitencia en las más abruptas peñas por el amor frágil de tu princesa distante y casi niña, de invocar la justicia de Dios. Llegarás incluso a sentir compasión, o casi gratitud, hacia las horrísonas hidras de 100 cabezas, hacia las arpías que se alimentan voraces de las vísceras de los desdichados a los que vencen, hacia los vampiros, el acero y los colosos. A un lampiño e inexperto acabarás sabiendo que la amenaza no está en los mezquinos encantadores que se empeñan en invertir el espacio y el tiempo, el día y la noche, en transformar a las panteras en sílfides de plata y besos tibios. No ahí, no en ellos. Aprenderás, sí, en lo más profundo, en lo más oscuro del bosque, que la verdadera derrota, la verdadera muerte, te acecha desde la mirada límpida de la hechicera dulce que allí te aguarda, dispuesta a acogerte, a untar de bálsamos tu cuerpo dolorido con sus manos de marfil. Aprenderás y te dejarás vencer, y te dejarás matar. Sí, Maika. Maika va a leer un poema de algunos de los ausentes, ¿eh? Lo que ella quiera, ¿eh? Yo no... Manuel Vázquez Montalbán. Manuel Vázquez Montalbán. Ahora, pues venga. Vamos con él. Ulises. El cuerpo de ella se hizo tierra en 1946. Antes él hizo la guerra, perdió la guerra, huyó por las montañas, después la cárcel. Volvió al Vallés y se hizo amigo de un teósofo libertario y de un abogado retirado y viejo que le escribe con frecuencia muchísimos ánimos. De vez en cuando hace gimnasia en el patio, resuelve complicados problemas de aritmética, nos habla de violentos safaris de tomillo y romero, del agua clara junto al camino, o nos increpa por el turbio asunto, nada claro, del boicot a las comunidades del Bajo Aragón. Hoy se lo han dicho, le han condenado a 5 años y ya no caben más canas en sus cabellos blancos. Después ha hecho gimnasia, ha resuelto algún problema de aritmética, ha contemplado el vuelo de unos pájaros hacia el oeste, ha sido entonces, ha sonado la trompeta y se ha echado a llorar. David Llorente es el señor este que tiene el libro ahora. Sí, espera que lo encuentre. Somos los más jóvenes, de abajo. Sí. O sea, somos los últimos, ¿no? Increíblemente. Sí, mira, aquí estás tú. ¿No te convence ninguno? Sí, no, es que no sabía cuál. Estaba buscando uno que fuera corto. Vale. Bueno, en mi caso, yo llegué a la poesía porque intenté escribir acerca de la depresión, lo hice a través de la novela, no me salió, lo intenté hacer a través del teatro, tampoco me salió, y a través de la poesía, no sé si me salió o no me salió, pero al menos quedó algo que a mí me parecía digno, ¿no? El poema se titula Epílogo convaleciente y es un diálogo entre varios personajes. La oscuridad. Accedió a una oscuridad primigenia, sin origen ni final,
en la que su conciencia se diluía. Un filamento encarnado como un capilar en la noche perpetua abrió una grieta y tendió hacia los pies del enfermo una lámina de luz divina. El enfermo, al mismo tiempo consciente y absorto, con su voluntad y su destino fundidos en un único impulso, avanzó hacia donde lo llamaban. Se desasió de los anclajes de su cuerpo y entró gozosamente en un reducto sin límites ni temperatura, hecho de tiempo inmensurable y de luminoso amor, donde la aguardaba el amado. La angustia lo recibió en su templo, en sus brazos y en su boca, que sabía agua. El enfermo dejó caer los brazos y el hábito se le resbaló solo, como impulsado por un soplido caliente. Quedó al descubierto su carne inmaculada, reservada desde su nacimiento para la angustia del amado. Lo rozó con las yemas de los dedos y las yemas de sus dedos abrasaron como hierros candentes. Dejaron, en la flor de la carne, la cicatriz calcinada de su paso por ella, la identidad. Abrió los ojos y vio las paredes de la celda. Una corriente de aire, reptando al ras de su sudor, le hizo darse cuenta de que estaba desnudo. Miró su cadera y encontró, hundidos en la carne, los 10 dedos del amado. Volvió a cerrar los ojos y pensó: devuélveme contigo. Hola. Bueno, yo la verdad que no escribo poesía. A veces cuando un texto de ficción me oscurece y me cubre, necesito expresarme de otro modo. Y hace algunos años escribí un par de libros de prosa poética, que es un formato híbrido y un poco alocado, sobre todo en la puntuación. Y es lo que voy a leer y es lo que, bueno, Mariano y Carlos Salem, Mariano Sánchez Soler y Carlos Salem, lograron aquí que se diera, ¿no? Con mucho amor. Estoy al final, como los jóvenes, ¿vale? Voy a buscarlo, está David. Es del libro Pequeños Pies Ingleses. Aquí está. Vale, voy a leer el primero. Me voy a poner las gafas de leer, si no, complicadísimo. De Pequeños Pies Ingleses. Por supuesto que nos escondíamos constantemente. A veces hasta nos perdíamos. A veces en el fondo más inhóspito del sitio menos pensado. A veces por la noche, pero generalmente durante el día. Como dos Dráculas envenenados por la impaciencia. Siempre tras un arrebato que siempre salía de alguna escandalosa parte de nuestros cuerpos. La ciudad era ese mapa y ya no teníamos marcha atrás. Tu mano derecha apretando el cuello de un abrigo, mis ojos sobre esa mano, y entre ese cuello y esa mano y esos ojos, el fogonazo que nos cegaba. Por supuesto nos revolvíamos constantemente, a veces hasta quedarnos dormidos en la penumbra del parqué. A veces amanecía y otras veces amanecíamos untados de mermelada. Nos perseguía una suerte de vaticinio. Nos perseguía la ciudad, aunque la reemplazáramos viajando en aviones imposibles. Éramos dos vampiros bajo un sol de justicia, sin opción de refugio, sin opción ni movimiento, con todas las certezas envueltas en papel de fumar. Gracias. Paco Gómez Escribano. Es un moderno y lo va a leer directamente del móvil. Bueno. Te lo has ganado, ¿eh? Sí. Pues yo voy a leer mi poema, se llama como en una novela de Goodies. Además he tenido como teloneros a Lorenzo Imaica, antiguo y actual comisario de Getafe Negro, y a Llorente y a Marcelo, 2 premios James de la Semana Negra de Gijón. No me he visto en otra. Y además presentados por Mariano, el crack. Que tiene un pelazo, mira, encima. Y dice así: almas sin redención posible, que se alejan en el tiempo hacia espacios imposibles, por veredas de derrota y de pérdida, como en una novela de Goodies, como espectros incapaces de ver una oportunidad ante sus ojos cansados, protagonizando historias tristes, grotescas, como si no hubieran sabido elegir, con sus infiernos particulares, hacia un infierno general para todos, porque todos se reconocen a la entrada, por el fracaso tatuado en sus miradas, como un anuncio de modernos neones, con las puertas del Averno abiertas de par en par. Pues yo voy a terminar también leyendo uno mío, pero voy a ponerme las gafas porque yo ya
Uno cuando cumple los 40 y a partir de ahí tiene que ponerse gafas. Porque... Todos con gafas, Mariano. No, fuera cachondeo. Bueno, voy a leeros. Sí, iré rápido. Bueno, uno que se titula Habanera eléctrica. Cuando brotéis apenas con lágrimas de hielo, sin mares tropicales ni corrientes templadas, cuando mi vida pase con alas de gaviota, con la carne porosa de la esponja suicida, poned en mí cenizas de los barcos antiguos, de las viejas fragatas del amor laborioso, poned en mí las redes que son como membranas de unos ojos anfibios que miran en la noche. Muchas gracias. Bueno, creo que podemos levantar la sesión, ¿no? ¿O no? Porque ya es muy tarde, ha sido muy emocionante la sesión de homenaje a Fernando Marías y ya estamos un poco... Muchísimas gracias a los resistentes y a las resistentas que habéis aguantado hasta el final. Muchas gracias y ha sido un placer estar aquí y poder leeros mis poemas con métrica.